Ok, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra lección. Estamos llegando a la lección número 5 acerca de los matrimonios, de nuestro estudio que hemos iniciado con los matrimonios. El día de hoy vamos a estar viendo la misericordia triunfa sobre el juicio, No sé si le ha tocado ver a algunos matrimonios que no resultan ser como ellos esperaban, o probablemente tu matrimonio no resultó como tú estabas esperando, de acuerdo a las expectativas que tú tenías, la imagen que tú te habías creado, porque es muy normal. Déjeme decirle que esto es una realidad que sucede tanto hombres como mujeres. Se crean ciertas expectativas de las cosas que van a estar sucediendo en el matrimonio y cosas que no van a estar sucediendo en el matrimonio. Sin embargo, cuando llegas ahí te puedes dar cuenta que ese novio caballeroso que tú antes tenías, pues ya no es tan caballeroso como aparentó ser en el noviazgo, ¿verdad? Ya las actitudes que tenía ya no son las mismas a las que tiene en este momento. O puede ser que la mujer con la cual te has casado ya no es la novia piadosa, linda, que aparentaba o trataba de ser contigo, y las cosas han cambiado muchísimo. La dinámica en el noviazgo era una, y ahora la dinámica que ustedes están enfrentando en el matrimonio o que han visto en otros matrimonios, pues es completamente diferente. ¿Y qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en los casos en los cuales las expectativas son diferentes a la realidad, o la realidad, mejor dicho, diferente a las expectativas? Cuando los problemas están llegando al matrimonio, cuando las cosas no son como tú las querías. Muchos en la actualidad recomendarían el divorcio. Es lo más rápido, es lo más fácil que se puede hacer. ¿Por qué? Porque pues ya no hay necesidad de estar batallando con esto que está pasando, o mejor dicho, ya no hay necesidad de estar batallando con este hombre o con esta mujer en tu matrimonio. Entonces no tienes por qué soportarlo. Tú puedes hacer tu vida, tú puedes ser feliz, no necesitas estar aguantando todo este tipo de cosas. Sin embargo, este es un llamado, o esta es una postura muy del mundo, ¿verdad? Que el mundo nos está presentando el día de hoy, y lo hace con mucha fuerza y con mucha frecuencia. En cualquier lugar donde tú puedas ver y tratar de entender los consejos que se están dando acerca del matrimonio, estas más o menos van a ser las posturas. Si tú no estás contento con lo que estás viviendo, no hay necesidad de estar ahí. Tú puedes separarte, tú puedes irte, tú puedes hacer tu vida nuevamente. Pero el Señor nos hace un llamado diferente a los creyentes. El Señor está llamando a los creyentes a vivir en misericordia con su cónyuge. El Señor nos llama a que tú y yo, siendo parte de un matrimonio, estemos dando la misericordia que como creyentes debería de fluir a través de nuestras vidas. Un pasaje que nos va a ayudar a entender un poquito acerca de cómo dar la misericordia es Lucas 6, que lo hemos estudiado hace algunas semanas. Y Lucas 6 nos ayuda a ver un poquito acerca de esta dinámica de la misericordia. Permíteme leer los versículos 27 al versículo 31. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este es un pasaje que nos habla, y lo hemos estudiado recientemente, hace algunos días, y veíamos cómo en nuestra vida vamos a tener ciertos enemigos, nos vamos a enfrentar con enemigos, y probablemente podemos decir, bueno, es que yo no soy de andar haciendo enemigos por donde voy, yo no soy
andar peleando con la gente. Sin embargo, esto no depende de nosotros, sino de las posturas que puede tener la otra persona hacia nosotros, o la forma en la que ellos nos ven, o las cosas que no les están agradando de lo que nosotros estamos haciendo, y podemos ganar este tipo de enemigos, ¿verdad? Y entonces eso nos cuesta un poquito verlo. Pero si llevamos este pasaje al contexto del matrimonio, algunos no tienen nada que ver. No hay forma de que nosotros nos estemos peleando al punto que lo menciona este pasaje, ¿verdad? No considero que mi cónyuge sea mi enemigo, o que está tratando de aborrecerme o de maldecirme o de decirme estas cosas, o incluso de herirnos a uno del otro, ¿verdad? Entonces diremos, no tiene absolutamente nada que ver, pero vamos a desarrollar y vamos a entender un poquito acerca de lo que nos estamos enfrentando cuando llegamos al matrimonio. Recordemos, cuando estamos iniciando esta lección, hemos visto que el pecado, hay un remanente de pecado en nosotros que nos permite o nos hace actuar, mejor dicho, de una forma que no debería de estar actuando un matrimonio cristiano, o alguien que se encuentra en la fe y se comporta de esta forma, pero seguimos luchando con ese remanente. Y en vista de eso que se está desarrollando en el matrimonio, el Señor nos llama: oye, tú no te comportes entonces como el mundo se está comportando dentro de tu matrimonio. Lo que tú tienes que hacer entonces es responder con misericordia a la otra persona. Y cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de una palabra única, maravillosa y excelente que nos enseña acerca del carácter de Dios para con los hombres y de cómo nosotros entonces debemos estar comportándonos también con otros. Vamos a darle forma a la misericordia entonces. ¿Qué significa la misericordia de Dios? ¿Qué significa la misericordia de Dios? Entonces, lo primero que vamos a ver cuando estamos dando forma a esto es que debemos de recordar que nosotros éramos enemigos de Dios. Tú y yo estábamos constituidos como enemigos de Dios. Así nos lo presenta Romanos capítulo 5, versículo 10. Si quieres podemos avanzar, bríncate el pasaje y da como 2 diapositivas más si quieres, por favor. Nosotros éramos enemigos de Dios. Ahí nos encontrábamos. Esa era la posición en la que nosotros nos encontrábamos. ¿Y qué hace Dios con nosotros? ¿Cómo nos ve Dios cuando nosotros estamos en esa posición de enemigos? Bueno, si nosotros pensamos normalmente, cuando yo tengo un enemigo, yo voy a estar buscando oportunidad para atacarle, para vencerle, porque ese es el objetivo que yo quiero lograr: vencer a mi enemigo, que él no esté sobre mí, sino que yo pueda tener esa posición de ventaja. Sin embargo, lo que Dios nos está diciendo es que éramos sus enemigos, por lo tanto merecíamos ¿qué de Dios? La ira de Dios. Lo único que tú y yo merecíamos no era su favor, no era recibir recompensas. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Según Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos podemos dar cuenta de esto. Sus enemigos, merecíamos la ira. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios muestra su amor. No te da la ira, no te da el castigo, no te da el golpe. Dios muestra su amor para sus enemigos, para nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor a sus enemigos? En la cruz. Dios fue a la cruz. Dios lleva a su Hijo Jesucristo a la cruz, morir en nuestro lugar, para que Cristo muriera y entonces Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Cristo entonces recibe esa ira que estábamos hablando. La ira que estaba destinada para los enemigos de Dios, esa ira es recibida por Jesucristo en la cruz. Y de esa forma Dios muestra su amor a cada uno de nosotros. Y eso cambia completamente la forma en la que estamos viendo las cosas entonces. Eso es misericordia. No dar lo que corresponde, sino dar algo completamente diferente. El pasaje que leíamos hace un momento, entonces nos dice: cuando alguien te hiere, cuando alguien te golpea en tu otra mejilla, no es que vayas y contestes rápido y golpees. Te dice: no, pon la otra mejilla.
espérame, eso es algo completamente diferente a lo que se debería de hacer. Eso es algo diferente a lo que yo esperaría que debo de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo esa misericordia que Dios nos ha dado la podemos aplicar en el contexto del matrimonio, en el contexto de dos cónyuges, ¿verdad? Que se han unido ahí. Quisiera hacer dos preguntas respecto a esto. Primeramente, ¿tú eres un creyente que ha disfrutado la misericordia de Dios? O sea, si tú eres un creyente, la respuesta lógica, automática, debería de ser sí. Tú sí has gustado de la misericordia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no te ha castigado y no te ha consumido a consecuencia de tu pecado, sino que Dios te ha mostrado amor. Y ahora lo puedes ver y lo puedes disfrutar, cómo el Señor está obrando en tu vida. Pregunta número 2. ¿Ves a tu cónyuge como lo ve Dios? Es decir, ¿ves a tu cónyuge con misericordia? ¿Estás dando y mostrando misericordia a tu esposo, a tu esposa? Si respondes a una de estas dos preguntas, no importa cuál sea, si tú respondes a una de estas dos preguntas con un no, vamos a concluir de forma lógica y de forma segura que tu matrimonio no es dulce. Tu matrimonio no es dulce. Si tú no has gustado de la misericordia de Dios, hermano, no va a ser posible que tú tengas un matrimonio dulce. Si tú no estás viendo a tu esposo o a tu esposa como Dios lo ve, con misericordia, hermano, tú no estás teniendo un matrimonio dulce. Esa es una realidad. No podemos brincarnos esa situación. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para que nuestro matrimonio se convierta en algo dulce, en algo deleitoso, en algo que nosotros podamos disfrutar? Lo que tú necesitas es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios dulcifica el matrimonio. Hermano, déjame hablarte de la adicción al café. Los que somos adictos al café, por decirlo de una forma, lo tomamos normalmente en su esencia pura. ¿Y cómo es el café puro? Sin leche. Exacto, sin leche, como debe ser. Es amargo, ¿verdad? Es amargo, pero es un gusto adquirido, ¿verdad? Entonces, para quitarle esa amargura, ¿qué es lo que se le hace? Pues le pones lechita para que ya no esté tan pesado, pero todavía no sigue teniendo tan buen sabor. Entonces le pones la azuquita, ¿verdad? En cualquiera de las presentaciones. Y eso cambia completamente el sentido de ese sabor que tiene el café. Ahora, el matrimonio, hermano, cuando lo presentamos sin la misericordia de Dios en ninguno o en alguno de los cónyuges, o si no lo estamos viendo como Dios ve a esas personas, hermano, tú tienes un matrimonio agrio, fuerte, así que es duro, ¿verdad? Porque así es. Lo que tú necesitas entonces es dulcificarlo, ponerle ese dulce que es la misericordia, de cómo deben estar conviviendo el esposo y la esposa. Cuando no hay misericordia en tu matrimonio, hermano, hay una guerra en él. Hay una guerra en él. Uno de los dos está aventando esos dardos que decíamos, o esos misiles, cuando lo veíamos en el contexto de la guerra que se puede convertir. Y entonces uno está lanzando esos misiles, o hermano, incluso los dos se están lanzando. Y esa situación no es una situación bonita o dulce. Tú no soportas lo que la otra persona hace y la otra persona no está soportando lo que tú haces. Y no se toleran. Y eso puede ser una realidad, hermano. Que no tienen la misericordia de Dios, sino que eso también puede ser una realidad en matrimonios cristianos. Cuando no estamos viendo a nuestro cónyuge como Dios lo ve, empezamos a amargar el matrimonio que Dios nos ha dado.
Por el contrario, cuando hay misericordia, cuando lo dulcificas con la misericordia, vendrán los problemas y el matrimonio no será amargo, sino que habrá la madurez necesaria para poder afrontar esos problemas que están enfrentando como matrimonio. Vendrán las fallas del esposo y la esposa podrá responder con misericordia a él. Vendrán las fallas o pecados incluso de la esposa y su esposo podrá responder con una misericordia que va a ayudar a que ese matrimonio sea dulce. Pero si no estamos respondiendo con misericordia a las fallas o los problemas que se enfrentan en nuestro matrimonio, hermano, esto se convierte en una guerra. Y probablemente lo hemos experimentado. Y podemos dar testimonio de lo que es esa falta de misericordia en nuestro matrimonio. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, comparte misericordia. Hablábamos hace un momento, tenemos un llamado a compartir misericordia. Tú tienes que compartir misericordia con tu cónyuge. Hermano, en el matrimonio no hay máscaras. En el matrimonio no hay máscaras. Tú conoces a tu cónyuge tal y como es, porque puede comportarse aquí de una forma. Pero hermano, tú sabes quién es ese. Tú sabes cómo se comporta allá en casa. Tú sabes cómo contesta. Tú sabes las cosas que dice y las que no. Lo ves cuando hay problemas y ahí es cuando esta persona saca su verdadero yo. ¿Cuándo es que se cae esta máscara que a veces presentamos? Ahorita hablábamos de, un noviazgo muy bonito y hay los detalles y hay la caballerosidad y estos detalles lindos que tenemos el uno para el otro. Pero ¿cuándo se cae la máscara? ¿Cuándo podemos darnos cuenta de quién realmente somos? Bueno, a veces esta situación de que la máscara cae, esto es después de la luna de miel. O sea, es rápido cuando entras al matrimonio. O incluso algunos podrían decir, es en la misma luna de miel. O es en la misma boda. ¿Verdad? Empiezas a sacar lo que verdaderamente hay contigo. Empiezas a ver otras cosas del carácter, las exigencias que aparecen de la nada. Las debilidades del otro te empiezan a molestar, debilidades que incluso a veces estaban ahí, pero no le poníamos atención, o esas debilidades o esas fallas eran bien maquilladas o bien cubiertas por cierta máscara que nosotros podíamos tener. Y entonces cuando nos damos cuenta de la realidad con la persona que nos hemos casado y empezamos a notar esas debilidades o esas áreas difíciles, cuando no tenemos la misericordia, es decir, sin la misericordia, las diferencias se vuelven divisivas o irreconciliables. Cuando no estamos dispuestos a dar misericordia con nuestro cónyuge, esas pequeñas o grandes fallas, hermanos, son cosas que ya no tienen remedio, que ya no pueden estar o ya no podemos existir entonces con eso. ¿Y en qué terminamos? Lo que decíamos al principio, ok, cada quien por su lado, ¿verdad? Para que esto funcione, tú te vas por un lado, yo me voy por otro lado. Pero recordemos que nosotros tenemos un llamado a compartir misericordia. Y cuando hablamos de misericordia y cuando vemos estas situaciones de diferencias o fallas en el matrimonio, ¿qué es lo que tenemos que recordar, hermano? La misericordia primeramente se recibe. Si tú has recibido de la misericordia de Dios y el Señor ya ha transformado tu vida, tú entonces ya has recibido la misericordia del Señor. Puedes deleitarte en ella. Entonces, cuando recibes la misericordia, lo segundo que haces es la disfrutas. ¿Cómo la disfrutas? Bueno, pues ahora tienes de una relación con Dios. Tú puedes disfrutar de una relación con Dios. Antes tú estabas enemistado, no había forma que tú te pudieras acercar a la santidad de Dios. Pero ahora, porque Él ha tenido misericordia contigo, tú te puedes acercar y disfrutar de una relación plena y abierta con el Señor.
la que pueden hablar y puedes expresar lo que hay en ti, y Él te puede ver y guiar en toda tu vida y en lo que tú estás haciendo, y empiezas a disfrutar de lo que es la misericordia. Pero entonces el tercer paso que nosotros tenemos que hacer es compartirla. Hermano, no es posible que tú y yo recibamos y disfrutemos misericordia y hasta ahí nos quedemos. No es posible. Porque la misericordia de Dios transforma nuestra vida. Y entonces, ya una vez que hemos sido transformados por la misericordia de Dios, estamos listos para compartir, para dar misericordia. Y sabes que es bien interesante, hermano, que a veces los matrimonios están dispuestos a dar misericordia con otras personas fuera del matrimonio, pero no están dispuestos a dar y compartir la misericordia entre ellos, entre el esposo y la esposa. Hermano, no estamos viviendo o no estamos atendiendo el llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha ofrecido, nos ha dado y nos ha regalado misericordia para que tú también puedas compartirlo con tu esposo o con tu esposa. La pregunta es, ¿estamos dando misericordia a nuestro cónyuge? ¿Estás viviendo esa relación en la cual ves las fallas, ves los errores que tiene, ves incluso el pecado y estás dispuesto a ofrecer misericordia, a compartir la misericordia que el Señor te ha dado? ¿Cómo se ve la misericordia en tiempo real? ¿Cómo la vives día a día? ¿Cómo un matrimonio se va a ver que está endulzado con la misericordia? Bueno, lo vamos a ver en tres etapas probablemente. Ahorita llegamos ahí. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, la misericordia, hermano, no cambia la necesidad de hablar la verdad. No te estoy diciendo entonces que cuando tú presentas misericordia, compartes misericordia con tu cónyuge, entonces tú ya no hablas de las situaciones, tú ya no hablas de las fallas, tú ya no hablas de los detalles, tú ya no hablas del pecado que se encuentra en el matrimonio. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tú tienes la capacidad espiritual para poder perdonar a esa persona. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero es que a veces confundimos la misericordia con un aguante sin quejarnos. Entonces yo tengo que aguantar y yo tengo que ser esa persona sufrida que no se queja absolutamente de nada. No estamos diciendo eso. La misericordia no se trata de entonces ya no hablar nada de la verdad, de las cosas que están pasando. No. Lo que la misericordia hace es que confronta el pecado, envuelto en autolástima y protegido por orgullo. Porque a veces así es. Entonces empezamos a decir que pobrecito de mí. Pobrecito, mira lo que estoy sufriendo, ¿verdad? O la otra situación es, estamos protegidos por el orgullo y es entonces, no, tú no me puedes decir que esto está bien o que está mal. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Puede presentarse las dos formas, pero la misericordia va a confrontar tanto el que tiene la autolástima de sí mismo, el pobrecito de mí, como del orgulloso también. Y lo va a hacer de una forma en la que agrada a Dios. Lucas, el capítulo 6, el pasaje que estuvimos leyendo, es probable que pensemos que este pasaje no tiene nada que ver con el matrimonio. Pero si podemos mostrar misericordia con el mayor enemigo, como nos decía el pasaje, Jesús lo está llevando al punto más grave en el cual tú puedes mostrar misericordia y tú puedes mostrar amor con una persona que te está ofendiendo, incluso que te está golpeando. Entonces, ¿cómo no podrías mostrar misericordia con alguien con el que tú vives? Eso es vivir la misericordia en tiempo real. Eso es realmente estar viviendo el llamado que el Señor nos ha hecho.
Y entonces, cuando lleguen estos problemas o estas dificultades, sí, vamos a mostrar misericordia en el momento. Pero también va a haber un momento en el cual vamos a hablar de la verdad y vamos a confrontar el pecado que hay en el cónyuge. Sí vamos a hablar y sí vamos a tocar acerca de eso. Pero antes de continuar, sí quiero hacer una aclaración, porque la seguridad, debemos estar bien al pendiente de la seguridad en un matrimonio abusivo. Y hermano, cuando alguien está pasando por un matrimonio abusivo, existe la necesidad apremiante de separar al que abusa de sus víctimas. Y esta necesidad es imperativa. Hermano, tienes que hacerlo. Y esto se da en hombres y en mujeres. Es decir, el hombre puede ser el abusivo y la mujer puede ser la abusiva. No es como que se inclina solamente o exclusivamente para un lado. Bueno, sí se inclina para un lado. Y normalmente va a ser para el lado del hombre. Pero por eso estoy diciendo que no es algo exclusivo de. Y esto es una muestra de misericordia para la familia, hermano. No estamos yendo ni atentando en contra del diseño que Dios ha hecho del matrimonio, sino que estamos protegiendo a la familia. Porque no va a servir nada de modelar misericordia en una persona que ha sido golpeada e incluso que ha perdido la vida a cuestión del abuso. Y no estoy exagerando. Esta es una realidad en el mundo hoy en día. Y es lastimosamente, hermano, una realidad en matrimonios cristianos. Debemos de tener cuidado. Y este es un llamado para las personas, para el matrimonio, pero también es un llamado para la iglesia. Iglesia, tú necesitas estar al pendiente de los matrimonios entre nosotros, porque se necesita valentía para entrar en esos matrimonios y afrontar a estas personas. Muchas personas que han sido confrontadas acerca del pecado, del abuso que tienen en contra de sus esposas o de sus hijos, han podido disfrutar de la misericordia de Dios a través de ese llamado de atención, a través de esa pérdida probablemente incluso del matrimonio. Pero debemos de buscar preservar el bienestar y la vida de las personas que pueden estar pasando por este tipo de situaciones. Cierro el paréntesis. Con esto quiero decir entonces que la misericordia no es aguantar hasta este tipo de violencia o de abuso dentro del matrimonio. La misericordia, entonces, la vamos a ver en el matrimonio antes, durante y después. La misericordia la vamos a ver antes, durante y después. ¿De qué? Antes, durante y después. ¿De qué? De situaciones. Hermano, tu matrimonio está lleno de pequeñas situaciones que tú estás viviendo. Y entonces, ahorita podemos estar pensando, ok, entonces mi llamado a mostrar misericordia para con mi cónyuge es cuando pasa un problema. Cuando pasa un problema, yo debo demostrar misericordia. Bueno, vamos a ver que sí, durante, pero también es antes y también es después. ¿Cómo lo vamos a ver de forma más práctica y viviendo lo que es la misericordia? Bueno, antes vamos a practicar la bondad. En el matrimonio, antes vamos a practicar la bondad. Aceptamos la realidad que estamos casados con un pecador. Lo vimos en la primera lección, ¿verdad? Así arrancamos, reconociendo que hay pecado remanente en nuestras vidas y que estamos luchando con esto. Por lo tanto, si estamos conscientes de eso y si has vivido un día de matrimonio, te puedes dar cuenta que va a haber situaciones en las cuales te van a ofender. Tu cónyuge te va a ofender. Pequeño o grandemente, pero te va a ofender a final de cuentas. Entonces, vamos a practicar la misericordia antes practicando la bondad. No esperes hasta que alguien te ofenda para mostrar misericordia. No esperes a que alguien te ofenda, es decir, tu esposa, tu esposo, para poder mostrar misericordia con tu esposo o esposa. ¿Ok? Entonces, haz lo bueno.
haz lo bueno con esta persona. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a vivir la bondad? Bueno, si tú eres un creyente, como preguntábamos hace un momento, si tú has gustado de la misericordia de Dios en tu vida, tú puedes mostrar bondad. ¿Por qué? Porque la bondad es parte del fruto del Espíritu. Lo estudiábamos hace algunos meses acerca de cómo se va a ver, cómo vamos a disfrutar de estar en esta comunión con el Señor y nosotros, el Espíritu morando en nuestras vidas a través de ese fruto que el Señor produce. Y la bondad es parte de este fruto que nosotros vamos a estar viviendo constantemente en nuestra vida diaria. Entonces, la bondad siembra experiencias de gracia en tu matrimonio. La bondad siembra experiencias de gracia en tu matrimonio. Es decir, no es como que todos los días en el matrimonio no están como en un punto neutro. Siempre están pasando cosas. Y entonces el llamado que tenemos a aplicar misericordia antes de que pasen situaciones es que haciendo bondad para con nuestro cónyuge. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la bondad? Bueno, si lo queremos ver así tan llanamente, es hacer lo bueno. Ser bueno con una persona aun cuando no lo merece. Y muchas veces nuestro cónyuge no merece que nosotros seamos buenos con ellos. Pero la bondad se ve reflejada en acciones tangibles. No es nada más decir, es que yo te amo mucho, es que yo hago muchas cosas para tu bien, sino la bondad es llevarlo a la cosa práctica, a que tú puedas estar haciendo buenas, mostrando bondad en acciones diarias, pequeñas o grandes, como tú lo quieras ver. Servirle un café a tu esposo o a tu esposa. Ay, pero él también se puede parar. Sí, claro, él también se puede parar. Pero es hacer el bien. Es tú levantarte y servir café a tu esposo que está en la mesa o que está en el sillón conversando con alguien. Hacer bondad del esposo a la esposa es lavar la mamabán. Porque la esposa está ocupada haciendo algo con los niños o está atendiendo alguna situación con la casa o está hablando con una hermana y tú te levantas y lavas el carro de tu esposa. Y le sirves de una forma. Es que mi esposa está súper ocupada y no hay ropa limpia. Lava la ropa. Toma el cesto de la ropa, ve a la lavadora y lava la ropa. Es que no sé, pregúntale, ¿cómo le hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pico? Y hermano, son cosas tan básicas y tan del día a día, pero eso es la bondad. En el día a día poder mostrar la misericordia. Él también lo puede hacer, ella también lo puede hacer. Claro que sí, pero tú estás dando de lo que tú has recibido. De eso se trata la bondad en nuestras vidas. Eso es antes, practica antes. Pero ¿qué cuando ya llegó el conflicto? Cuando ya pasó el choque, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo responder entonces? Durante los ataques, sé misericordioso. ¿Cómo responder en un conflicto? ¿Qué vas a decir? ¿Qué no vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Lo leíamos hace un momento. Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Qué decía? Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo quieres que tu cónyuge te trate cuando la regaste? Cuando pecaste contra ella. Bueno, la misma forma, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esa forma. Como quieren que nos traten a nosotros, así vamos a tratar también a nuestro cónyuge. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Entonces, teniendo eso en mente, cuando pase una situación, un fallo, un pecado, algún error que alguno de los dos cometió, tenemos que recordar primeramente, el enemigo más grande está dentro de ti. No, es que ella es el problema. No, es que él es el problema. Recuerda, tú eres un pecador
El enemigo más grande es el pecado con el cual seguimos luchando. Entonces recuerda que el enemigo más grande está dentro de ti. Número 2, durante el ataque recuerdas esto, pero también resistes el impulso de ser el abogado defensor. Cuando ya es cuestión de hablar las cosas, de algo que pasó, yo ya traigo mi defensa bien preparada, ¿verdad? Y yo llego argumentando. Y si me dice algo, no te preocupes, yo ya traigo 3 argumentos para eso que tú me estás diciendo. O sea, nosotros ya estamos preparados, no para mostrar misericordia. Estamos preparados para la guerra, para lo que se viene, ¿verdad? Y venimos en esa actitud de abogado defensor en el cual nadie me puede hacer nada. Nadie me puede decir lo que estoy bien o lo que yo estoy mal. Yo puedo presentar mi defensa, hermano. ¿Dónde estás mostrando misericordia si eso es lo que tú estás haciendo en tu matrimonio? Nos gusta recibir la misericordia, pero no nos gusta dar misericordia. Número 3, durante los ataques, memorice Santiago, capítulo 1, versículos 19 y el 20. ¿Qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero es que y estamos todos encendidos y vamos en contra de... A ver, tranquilo, no se trata de eso. No se trata de estar discutiendo y aventando dardos. Es verdad, perseguimos la justicia de Dios. Hace un momento les decía, la misericordia no es que dejemos pasar y ya no hablamos. No, sí queremos que obre la justicia de Dios, pero airados, enojados, gritando, aventándonos cosas, hermano, eso no es perseguir la ira de Dios. Así no funcionan las cosas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando estas situaciones pasan, recordar lo que el Señor nos ha dicho, que no obre el enojo dentro de nosotros. Y número 4, cuando hay patrones de pecado, busca ayuda para ver lo que ustedes no pueden ver. Hermano, a veces te encuentras en el matrimonio y dices, no hombre, esto es un ciclo. Cada rato estamos una y otra vez luchando con lo mismo. Y es que sí, me promete que ya no va a pasar estas cosas, pero otra vez están pasando y luego yo lo voy a perdonar y vamos a estar bien y luego otra vez vamos a estar mal. Y es lo mismo una y otra vez y otra vez. Hermano, ¿sabes? Algo que podrías hacer es comentarlo con alguien más, alguien que te pueda ayudar para entonces darte cuenta, tal vez ustedes no están viendo esto, tal vez no estás viendo esta situación en tu vida, tal vez no estás viendo las situaciones que están pasando, ¿verdad? Entonces, busca ayuda. Hermano, hay muchos matrimonios que pueden ayudarte en estas situaciones. Busca ayuda. Antes, durante, pero también después. Después, cubre el pecado con misericordia. Ok. Ya fui bueno antes de que pasaran las cosas. Cuando llegó el momento del conflicto, ya pude ser paciente, recordar Santiago, recordar todas estas cosas, mostrar misericordia para con mi cónyuge. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, después cubre el pecado con misericordia. Aún así, las cosas van a volver a pasar. Hermano, si tú estás haciendo todas estas cosas, entonces ya vamos a ser perfectos, ya no vamos a tener ningún otro problema. Vas a volver a tener otro problema. Es probable que te vas a enfrentar a otro problema. Y entonces, a veces llegamos al punto de ser estos matrimonios cristianos y llegamos aquí a la iglesia. Y traemos este problemota ahí, ¿verdad? Pero nos bajamos del carro y entonces el semblante cambia, la cara cambia. Porque ahora pues somos
Somos el matrimonio cristiano. Somos la pareja, los esposos. Mi esposo es el diácono. Mi esposo es fulanito de tal. Mi esposo es el pastor. Hay que sonreír, ¿verdad? Entonces, que él se vaya a saludar a quien tiene que saludar. Yo me voy a la clase, yo me voy a saludar a otras personas, pero él de este lado y yo de este lado. ¿Verdad? No hay que toparnos. A veces somos de esta forma. Muchas veces los problemas en el matrimonio, hermano, que llegan a tener esta actitud con nosotros, son problemas pequeñitos. No es un problema tan grande, es un problema pequeñito. Y entonces, cuando estos problemas se presentan en nuestra vida, lo que tú y yo debemos hacer es que necesitamos ser tolerantes con nuestro cónyuge. Hermano, necesitamos ser tolerantes con nuestro cónyuge. Cuando escuchamos la palabra tolerantes, algunos nos sentimos como incómodos. ¿Cómo que tengo que tolerar o cómo que tengo que dejar pasar esta situación que está pasando en mi vida? Mi hermano, la tolerancia no quiere decir que escondemos el pecado para después. No quiere decir eso. El pecado no quiere decir que, otra vez hizo esto y lo ponemos ahí en la bolsita. Otra vez hizo esto y lo voy a guardar ahí para más adelante. Eso no es tolerancia. Tampoco no es una conducta linda cristianizada. Lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Podemos llegar y podemos decir, pues no pasa nada porque soy tolerante, ¿verdad? Pero ahí lo traigo guardado. Y entonces todo es lindo, todo es bonito. No, hermano, la tolerancia no es eso. No es que estamos escondiendo el pecado de nuestro cónyuge, no es que lo estamos guardando para después, no es una conducta linda. La tolerancia es el perdón anticipado, concebido gratuita y genuinamente. Entonces, otra vez volvió a hacer esto que me molesta y sé que está mal o falló o incluso cometió un pecado. Entonces, yo estoy dispuesto a perdonarlo, incluso cuando todavía no me ha pedido perdón. Pero yo estoy dispuesto a perdonar de una forma gratuita y genuina. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, lo perdono, estamos bien, pero no lo guardo para después. No lo guardo para cuando sea necesario y presentar este argumento en mi defensa. No es así, sino que lo elimino completamente de mi vida. Hermanos, sí, otra vez lo que les decía hace un momento, vamos a hablar de estas cosas, pero ya no será una discusión, es una conversación buscando la santidad de mi esposo, de mi esposa. De eso se trata. La tolerancia, no de cubrir el pecado, no de estar guardando todas estas cosas, es de dar el perdón de forma anticipada, incluso antes de que la persona pueda llegar con nosotros a pedirnos perdón. Mira lo que dice primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque va a poder cubrir el pecado que hay con tu cónyuge. Y hermano, otra vez, no es esconder, no es ocultar, no es guardarlo ahí. No se trata de eso. Es poder dar perdón. Cuando han pecado contra nosotros, lo podemos cubrir con la perspectiva del amor. Cuando tomamos el compromiso de limpiar el pecado con amor, nos ayuda a quitar estorbos en nuestro matrimonio. Porque entonces, hermano, ya no se convierte en una bola gigante de nieve. Porque esa nieve, esa bola gigante de nieve no se formó no nevó así, ¿verdad? Gigante. No, sino que fue agarrando pequeños copos de nieve para hacerse cada vez más grande y cada vez más grande.
hasta el punto entonces de llegar a convertirse en esta gran bola de nieve. Y hermano, a veces así son las ofensas en el matrimonio. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, a mostrar misericordia, a disfrutar de ese amor que el Señor nos ha dado y compartirlo con otro a través de la misericordia, entonces los estamos guardando. Y cuando llega un conflicto, entonces hay este enfrentonazo que se dan las personas, ¿verdad? Y sacamos todo lo que había ahí, lo que habíamos guardado. Hermano, la misericordia va a triunfar sobre el juicio. La misericordia va a triunfar sobre el juicio. No, esto de la misericordia ya no me está gustando. Esto de la serie me gustaba cuando decían del pecado y que era él, ¿verdad? O que era ella. Pero ahora de yo tener que estar mostrando misericordia, esto ya no me gusta mucho. Esto de poner la mejilla cuando he recibido la ofensa de mi esposo o de mi esposa, ya no me gusta mucho. Y la verdad es que ya lo hemos intentado mucho y ¿sabes? No resulta. En nuestro matrimonio no resulta. Lo que nos ha funcionado muy bien es ponernos máscaras y aparentar que las cosas están bien. Y tratar de vivir como si las cosas no estuvieran pasando. De hecho, la misericordia ha dado lugar a abusos, a pisotearnos el uno y el otro. Y así no le llevamos. ¿Sabes qué? Ya es normal en nuestro matrimonio. Hermano, no tienes por qué vivir de esta forma. La misericordia va a ayudarte a triunfar sobre el juicio de, ¿sabes qué? Las cosas ya no se pueden. Ya no se pueden entre nosotros. Lucas, lo que leíamos hace un momento, unos versículos más adelante, capítulo 6, versículo 35 nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Hermano, es que, ¿sabes por qué a veces nos encontramos tan frustrados en nuestro matrimonio? Porque tú ya has dado misericordia, porque tú ya has perdonado, porque tú ya has dejado pasar la ofensa que el otro te ha dado. ¿Y sabes qué he recibido, Daniel? Nada. Y decimos, no, ¿para qué? Yo no recibo. Yo no estoy recibiendo nada. Y hermano, el pasaje, el llamado que Jesús nos está haciendo es que nosotros mostremos misericordia sin esperar nada a cambio. Por eso es que la misericordia vence sobre el juicio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eso no es natural. Porque eso no te lo enseña el mundo allá afuera. Si tú das, tú debes de recibir algo. Si no, esto no funciona. Esto es ganar, los dos. Hermano, no. Jesús no se compromete. Jesús no promete a que nuestros enemigos cambiarán. Jesús no te dice, las cosas van a estar bien y tu matrimonio va a estar genial. No, el pasaje nos dice, haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Hermano, es que yo he presentado misericordia y bondad y amor y no pasa nada. Muy bien, hermano, el Señor no te ha prometido que eso iba a cambiar la situación. ¿Sabes qué te prometió el Señor? Y será vuestro galardón grande. ¿Y sabes cuál es ese galardón grande? Lo que termina diciendo esta segunda frase. Y seréis hijos del Altísimo. Hermano, esa es tu recompensa. Si el matrimonio va bien o no, el Señor se va a encargar de eso. Pero tu responsabilidad es dar misericordia. Y hermano, estoy seguro que por la mente de algunos de nosotros todavía estamos preguntando, bueno, ¿y qué tanta misericordia tengo que dar? O sea, ¿hasta cuánto tengo que ir? Hermano, dalo todo. Dalo todo. Ese es el llamado del Señor. Dalo todo porque el Señor lo entregó todo por nosotros, haciendo misericordia a nosotros. Eso es lo que hizo el Señor. No esperes que a través de tu misericordia, de tu bondad, tu cónyuge va a cambiar. Hermano, eso no es una receta bíblica. Lo que la palabra de
Dios dice que va a cambiar a tu cónyuge, no es tu misericordia, ni tu bondad, ni tu amor. Es el evangelio lo que va a cambiar a tu cónyuge. Descansa en esa verdad y entonces practica la misericordia. Comparte misericordia, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Eso es lo que Él nos va a dar a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a terminar? Entonces, la misericordia, hermano, no es forzada. No vas a estar ahí empujando a tu cónyuge, ¿verdad? No, la misericordia no es forzada, porque la misericordia es capaz de cubrir todo lo que toca. No vamos a obligar al otro a que pueda ser misericordioso. No es de esta forma. Hermano, la misericordia endulza lo que toca, porque viene de Dios. Hermano, cuando ese café recibe esos granitos de azúcar, se modifica el sabor en automático. Por mucha o poca que tú pongas, va a modificar. Pero cuando estamos dando misericordia que viene de lo alto, hermano, va a haber un cambio. Tal vez tú no vas a ver el cambio en la otra persona, pero el Señor va a estar obrando y va a estar obrando en ti también. Ese es el mayor cambio que pueda haber, lo que el Señor va a estar haciendo en tu vida. Y hermano, la misericordia es una bendición a quien la recibe, pero también la misericordia es una bendición a quien la comparte. Hermano, dar misericordia, perdonar, dar amor, dar bondad a tu cónyuge, hacer todas estas cosas de las cuales estamos hablando, no es una carga. Ver la misericordia no es una carga. Vivir misericordia no es una carga. Hermano, es una bendición y es una oportunidad que el Señor te está dando a ti de mostrar lo que ya has recibido de parte del Señor. Sí, hermano. El matrimonio tiene muchísimos desafíos, pero el Señor nos ha capacitado. El Señor ha puesto su espíritu en nosotros para producir frutos que den misericordia, para que nosotros podamos compartir misericordia con nuestro cónyuge. Te animo a que puedas tener disposición para poder vivir de esta forma, de una forma que al Señor le agrada y de esta forma cumplir el llamado que tenemos a vivir siendo misericordiosos con nuestro cónyuge. Muy bien, hasta este punto. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos cubierto en el pasado? Si es así, lea su libro. No se crea, hermano, adelante. Aquí en la parte donde dice aclaración importante, la necesidad de separar al que abusa de sus víctimas es imperativa. ¿Se reduce solamente al abuso físico? Se reduce solamente al abuso. O sea, que si se refiere a eso, donde dice la necesidad de separar al que abusa de sus víctimas es imperativo. Sí, se refiere al abuso físico. Ahora también se puede presentar un abuso psicológico que podemos ver y tendríamos que analizar también esa situación, pero a veces hemos normalizado incluso el abuso dentro del matrimonio. Comentábamos, espero que también lo hayan comentado dentro del grupo pequeño esta semana, cómo hemos lastimosamente los cristianos entendido la sumisión, la hemos tomado como una oportunidad para el abuso entre los matrimonios. Entonces, sí debemos de tener cuidado con eso. Ahora, no estamos diciendo que con eso cualquier ofensa que uno haga en contra del otro, bueno, ya va a ser motivo de separación. Entonces sí tendríamos que tener muchísimo cuidado en ese apartado específicamente.